211 pacientes sometidos a quimioterapia siendo evacuados del hospital Shahin Bagai, un centro especializado en tratamiento de cáncer infantil, ubicado en la ciudad de Ahvaz, en el sur del territorio iraní. Este jueves, el portavoz de la Cancillería de Irán, Ismail Bagai, ha tachado el ataque de bárbaro y lo ha comparado con las agresiones del régimen de Israel contra las instalaciones sanitarias. Irán no ha dejado de responder. Se reportan múltiples explosiones masivas en bases militares de Estados Unidos en Bahrein y Kuwait. Al menos 10 explosiones se escucharon en Bahrein tras una oleada de ataques con drones atribuidos a Irán. El sistema de defensa Patriot se encuentra en máxima actividad para repeler la oleada de drones de ataque de represalia. La situación se extiende a Kuwait, donde se escucharon detonaciones en la base de Ali al-Salem. El ejército kuwaití ha declarado que su defensa aérea está combatiendo ataques provenientes de Irán. Esto mientras la crisis en el estrecho de Hormuz escala a niveles críticos. Washington endurece su retórica y Teherán reafirma su control soberano, y la comunidad internacional alerta sobre el impacto devastador en la economía global y clama por una salida diplomática. Lo tratamos todo hoy en Detrás de la Razón. Les saludo Osvaldo Canales. Bienvenidos. Claramente las cosas han ido escalando en los últimos días y hoy día no sabemos hacia dónde nos vamos a dirigir con las posturas que cada vez están tomando más distancia. Estoy hablando de Estados Unidos y también la defensa de Irán de su territorio en el caso del estrecho de Hormuz y obviamente tomando en consideración los acuerdos ya pactados en el mes de junio. El máximo responsable a nivel regional, en este caso del Movimiento Popular Yemení Ansarollah, estoy hablando de Seyed Abdul Malik Badreddin al-Houthi, asegura que las guerras regionales tienen por detrás el proyecto del Gran Israel. Al-Houthi también ha señalado con firmeza que la victoria militar de Irán ante Estados Unidos y el régimen sionista supone una victoria para toda la comunidad islámica. Recordemos que la resistencia en la región durante esta última guerra se ha mantenido firme, ha enfrentado los avatares, sobre todo allí en el Líbano, pero también veíamos entonces esta reacción allí en Yemen con el líder de Ansarollah, que, dicho sea de paso, no es menor su palabra hoy en día, porque si las amenazas continúan, recordemos que el movimiento allí en Yemen podría incluso tomar decisiones, y me refiero al estrecho de Bab el-Mandeb. Bueno, sin más, comencemos el programa del día de hoy, revisemos quiénes nos acompañarán durante todo el programa. Lo tenemos allí en pantalla a Manuel Pineda. Manu Pineda, ex miembro del Parlamento Europeo, activista y secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Español. Analista internacional, nos acompaña desde Málaga, en España, y obviamente vamos a estar ahí viendo cada una de sus impresiones. También va a estar el día de hoy Nicolás Jadua, analista internacional, profesor de Economía Política desde la ciudad de Valparaíso, en Chile. Nos va a estar acompañando. Bien, y en esta primera parte del programa quiero saludar de inmediato a Manu Pineda, que lo tenemos nosotros ya en nuestro wall. Manu, ¿cómo estás? Gusto de saludarte y gracias por responder nuestra llamada. Encantado, un placer como siempre estar con vosotros y especialmente hoy compartiendo espacio con un amigo como es Nicolás. Sí, en esta parte, Manu, me voy a concentrar contigo porque obviamente hay hartas cosas que tenemos que revisar, pero sin duda te llevo a lo primero de ello. ¿Qué deja ver este ataque? Veíamos allí el informe en el cual revisábamos los alcances que tuvo un ataque allí en el sur, en la ciudad de Ahvaz. El hospital era destinado para pacientes oncológicos, estamos hablando de pacientes menores de edad que estaban siendo tratados allí. 211 pacientes tuvieron que ser evacuados producto de los ataques. ¿Qué deja ver este ataque propiamente tal? Una táctica que sin duda ya conocemos y que ha empleado el régimen israelí, ¿no? Entendemos todo lo que ha pasado allí en la Franja de Gaza y lo que ha intentado también replicar en el Líbano. Sí, bueno, creo que coincidiremos todos en que estos no son casos aislados. O sea, yo creo que es un patrón de comportamiento.
Estados Unidos e Israel, o Israel y Estados Unidos, como queramos llamarle, como queramos ponerlo del orden, ellos tienen como objetivo atacar lo mismo que hicieron el 28 de febrero con la escuela de educación primaria Minad, en el que asesinaron a 168 niñas, el polideportivo de la ciudad de La Mer, donde asesinaron a 24 niños que estaban entrenando allí, haciendo deporte. Hemos visto la franja de Gaza, cómo han destruido todos los hospitales, todos los colegios. Esto es un patrón que busca varias cosas. En primer lugar, busca presionar a la población civil para que a su vez se levante contra el gobierno. Y parece que no comprenden que las poblaciones civiles tienen su inteligencia, tienen su raciocinio, y que desde luego no se van a poner del lado del que lo está bombardeando en contra de aquellos a los que están bombardeando. Lo que están consiguiendo es el efecto contrario, es que la población civil deje de lado aquellas diferencias legítimas. Manu, aquí no podemos hablar en base a esta misma pregunta, pero no podríamos estar hablando de errores, ¿no? No sé si me alcanzas a escuchar, pero te digo... Que no hay errores. O sea, cuando un ejército... Sí, te decía, para terminar mi punto de vista, cuando hablamos de errores, recordemos lo que pasó en la escuela primaria de Minab, que tú también la citabas ahora en parte de tus palabras, donde se habló que había un error, en este caso, de la imagen satelital y que por eso se había bombardeado, que casualmente fueron un doble bombardeo sobre una escuela primaria. Acá se habla de las inmediaciones de Akbaj que amenazan sin duda a este hospital oncológico para menores de edad. Por eso te doy la palabra, pero te hablo de... Es inaceptable hablar de un error de cálculos en esta consideración, ¿no? Por supuesto que no hay errores. O sea, un ejército como el estadounidense, el ejército más avanzado del mundo, que tiene a su disposición los sistemas de inteligencia, de vigilancia, de armamento más sofisticados, no comete errores, comete crímenes. Cuando bombardea una escuela, cuando bombardea un hospital oncológico, cuando bombardea un polideportivo, sabe lo que está bombardeando y está lanzando un mensaje clarísimo con ello. Así que, por supuesto, tenemos que obviar el hecho de que estén cometiendo errores. Están tomando decisiones deliberadas, que es asesinar a población civil, especialmente la población más dolorosa, que son los niños. Ahora, Manu, en este sentido, hay una desesperación, por decirlo de esa forma, en todo esto por parte del propio Estados Unidos, que queda demostrado con este tipo de ataques, porque sin duda es tratar de empujar una escalada, pero tratando de echarle la culpa, en este caso, a Irán. Recordemos cuál es la postura de algunos países europeos en el último tiempo, que están hablando de que Irán es quien está amenazando y empujando todo este conflicto, cuando sin duda no hay un argumento que sea válido en este caso, de acuerdo a la autoridad iraní, para que Estados Unidos e Israel estén atacando a estas alturas. Sí, yo, si me lo permitís, os pediría que no perdierais el tiempo con los payasos y veáis lo que dice el dueño del circo. O sea, la Unión Europea no va a tener una posición distinta de Estados Unidos. Si Estados Unidos dice A, la Unión Europea repite A. Actúa como felpudo, como marioneta de Estados Unidos. Así que yo sugeriría, si me lo permitís, que no le hicieran mucho caso a la Unión Europea. No pinta nada, no pinta nada. Estados Unidos apunta y la Unión Europea dispara. Quien decide es Estados Unidos. Pero quien decide sobre lo que ellos hacen, quien decide sobre lo que hace Irán, es Irán. Irán no va a responder cuando le venga bien a Estados Unidos, cuando le venga bien a Israel. Irán no va a entrar en provocaciones, no va a actuar de forma impetuosa por presión mediática o por quedar bien con nadie. Irán creo que se ha ganado el derecho a que confiemos en su criterio y confiemos en cómo está haciendo las cosas y cómo cuando ve la respuesta que está dando son muy medidas, muy contenidas. Ha atacado a las bases norteamericanas, algunas bases norteamericanas en Bahrein, en Emiratos Árabes, que al final Bahrein y Emiratos Árabes están jugando aquí un rol de prácticamente colonia sionista en la zona y ya está. Está dando el mensaje de que puede actuar cuando quiera, que sabe cómo hacerlo y que lo puede hacer midiendo el daño que hace. Y eso lo ha hecho en los 40 días iniciales de la guerra y está haciéndolo ahora lanzando un mensaje claro, que el que quiera entender podrá entender. Ahora, que no esperen de Irán que actúe como un toro que entra a embestir al capote, porque no va a actuar así, va a actuar con inteligencia y ya
demostrado cómo Irán ha conseguido ganarle una guerra en el ámbito político, económico y militar a la mayor potencia del mundo, la mayor potencia militar del mundo, que es Estados Unidos, con el mayor ejército, y a una de las mayores, que es la de la entidad sionista israelí. O sea que Irán va a seguir midiendo su respuesta y desde luego va a dar la respuesta que considere adecuada en cada momento, no la que quiera Estados Unidos. Ahora, Manu, de hecho hay uno de los argumentos que habla que cuando hay un conflicto bélico, una guerra propiamente tal, cuando una potencia finalmente no puede doblegar, en este caso, a la contraparte, ya la guerra se daría ganada en este caso para la contraparte, porque el solo hecho de resistir ante una potencia le hace ganador, ¿no? O sea, bajo el propio argumento internacional, porque no se le puede dar ningún, hasta el momento, argumento de vencedor a Donald Trump, aunque sea el presidente de Estados Unidos quien repite una y otra vez que Estados Unidos ya ha doblegado en innumerables veces, en este caso la capacidad misilística, la fortaleza de Irán. ¿Cómo calificas tú a estas alturas? Más o menos me lo había señalado, pero la respuesta que está llevando a cabo, tú hablabas de una respuesta mesurada, pero ¿hasta qué punto Irán se puede llegar a permitir esta mesura o, sin duda, es la técnica que le ha fortalecido en este último tiempo? Si me permite la licencia, no sé cómo andamos de tiempo, intento no extenderme mucho, pero tenemos tiempo, tranquilo. Creo que necesito un poco, creo que necesito un poco de tiempo para argumentar, ¿no? O sea, una guerra no la gana aquel que le hace más daño, al contrario. Por supuesto, Estados Unidos, con el armamento que tiene, le ha hecho mucho daño a Irán. Ha matado desde el líder supremo y una parte importante de su familia, a las niñas de Minar, en fin, ha generado destrozos en la infraestructura iraní, por supuesto. Pero eso no es ganar la guerra. El que gana la guerra es el que consigue los objetivos que se propone. Estados Unidos, escuchando el susurro de Netanyahu, se había propuesto destruir a la República Islámica de Irán, acabar con el principal obstáculo que tiene la entidad sionista para extender su dominio por toda la región de Asia Occidental. Por supuesto, eso no lo ha conseguido. Es más, yo diría, sin miedo a equivocarme, que hoy estamos hablando de una República Islámica de Irán más fortalecida, que se convierte en referente antiimperialista en la zona. Yo creo que de algún modo ya lo era antes y ahora mismo sale fortalecido. Otro de los elementos que tenía era acabar con el programa nuclear iraní. Y por supuesto no lo ha conseguido, ni siquiera ha tenido ningún avance. En el mejor de los casos podríamos decir que se ha retrotraído al acuerdo de 2015. Con lo cual ese tema tampoco lo ha conseguido. No ha conseguido limitar ni acabar, por supuesto, con los misiles balísticos de Irán, que era otro de los objetivos que tenía, porque esto es lo que le está haciendo daño en el ámbito militar. Y por supuesto eso queda fuera, es que ni se nombra, ni se menciona en el memorándum de entendimiento. Y por supuesto tampoco se nombra aquello que se proponía Estados Unidos como mayordomo de Israel de que Irán se comprometiera en acabar con el eje de la resistencia, en acabar con su alianza con la resistencia libanesa, la resistencia palestina, la resistencia yemení, incluso con las facciones de resistencia en Irak. Con lo cual no se puede descartar, más que en la cabeza de una persona enferma de narcisismo patológico y megalomanía como es Trump, solo en una cabeza así puede entenderse que él ha ganado la guerra. No ha conseguido ni esto, ni un tantico así. Mientras que al contrario se ha tenido que hacer concesiones tremendas, como el levantamiento de sanciones, el pagar los gastos de reparación de la guerra, los 300.000 millones de dólares, todas estas cosas que no me entiendo porque conocéis mejor que yo. Así que creo que a esta altura nadie puede plantear con un mínimo de lógica el decir que Estados Unidos ha ganado ninguna guerra. Ahora, Estados Unidos Trump necesita lavarse la cara de algún modo. Ha salido, o sea, lo que firmó el día 17 de junio en Versalles era una capitulación allí con la cabeza agachada al lado de
de Macron. Y eso, pues, es una foto muy fea. Él se va a presentar unas elecciones de medio mandato en noviembre, si la convoca, porque no es descartable que un dictador como este descarte convocarla, porque es la manera de no perderlas, ¿no? Necesita lavarse la cara de algún modo y hacer aspavientos. Hacer aspavientos como que yo voy a convertir a Irán, voy a llevarlo a la edad de piedra, voy a acabar con la civilización, voy a acabar... En fin, sigue haciendo esto, pero me imagino que sabéis que a Trump le llaman taco, que es algo así como, no sé la sigla en inglés, porque yo no me manejo muy bien con inglés, pero como que Trump siempre tira para atrás. Y Trump tira para adelante, tira para atrás, va a hacer no sé qué, luego hace lo contrario. Pero digamos que lo que sí podemos decir con absoluta claridad y sin riesgo a equivocarnos es que hoy Irán es más fuerte políticamente, es más fuerte que antes del inicio de la guerra y que Trump y el imperialismo y el sionismo están mucho más débiles. Bien, de hecho tú hablas de los cambios, en este caso del propio Donald Trump. Recordemos que con la reciente amenaza de volver a bloquear el estrecho de Hormuz, dijo, vamos a cobrar un 20% por carga de cada uno de los buques que atraviesen y la seguridad que les vamos a proporcionar. A las horas después dice, ya no vamos a cobrar este 20%, pero sí vamos a pedir inversiones en Estados Unidos, y es ir amoldando el discurso sin conseguir, como tú señalas, parte de los objetivos, amenazando en este caso a la República Islámica de Irán. Ahora quiero llevarte a lo siguiente. El portavoz de la Cancillería, Ismail Baqai, de la Cancillería persa, por supuesto, ha marcado una línea roja diplomática ante intentos de dividir geográficamente al país bajo etiquetas de el sur de Irán. Recordemos que allí se están concentrando los ataques por estos días. Esto es lo que Irán dice, somos un solo país, una sola alma. Quiero que revisemos parte de estas declaraciones y otras más, por supuesto, en redes sociales, principalmente en X, realizadas en las horas recientes, y regresamos. El portavoz de la Cancillería iraní, Ismail Baqai, ha marcado una línea roja diplomática ante intentos de dividir geográficamente al país bajo etiquetas como sur de Irán. Teherán responde con firmeza: Irán es un cuerpo indivisible. Ni la geografía ni las palabras pueden fragmentar una nación que, desde sus cumbres hasta sus mares, late con un solo corazón. Mientras Washington, bajo la retórica de Donald Trump, etiqueta a Irán como el agresor regional, la realidad económica cuenta una historia distinta. La agencia IRIB plantea: si Irán es el abusador, ¿por qué los ingresos petroleros de Irak han estado depositados en la Reserva Federal de Estados Unidos desde el año 2003? La soberanía y el control de recursos siguen siendo el núcleo del conflicto. La estrategia de la Casa Blanca parece clara: forzar a Irán mediante la presión militar para que ceda el control del estrecho de Hormuz. Sin embargo, Rita Parsi, analista internacional, advierte sobre una paradoja peligrosa. Cuanto más amenaza a Estados Unidos con bombardear, más convence a Teherán de que el control absoluto del estrecho de Hormuz es la única vía para neutralizar la agresión externa. El mensaje desde Teherán es unánime: la presión no quebrará la voluntad de una nación que se define como el corazón de la región. Bien, reacciones en la red social X. Estamos con Manu Pineda a estas horas desde Málaga, España. Manu, veíamos allí algunas reacciones en las redes sociales. Desde sus cumbres hasta sus mares, late con un solo corazón. Esto lo dice el portavoz de la Cancillería iraní, Ismail Baqai. ¿Por qué Estados Unidos no logró este objetivo que se marcó en un principio? Tú lo señalabas también respecto de los objetivos de cada una de las partes, que era dividir a la población. ¿Qué primó en el caso de Irán? Que, dicho sea de paso, no quiere decir que todos los iraníes tengan un mismo norte o que piensen lo mismo o que quieran lo mismo. Aquí lo valioso es que, dadas las diferencias, la unidad primó y sigue estando bastante latente hasta hoy día. ¿Por qué no lo consiguió en este caso Donald Trump? Mira, bueno, ahí podríamos remontarnos, si tuviéramos tiempo, no sé si es el caso, a la historia. Podríamos remontarnos a 3000 años atrás.
el imperio persa no es un invento nuevo, o sea, no es una cosa que ha aparecido ahora como apareció Estados Unidos hace 250 años por la entidad sionista hace 78. O sea, tiene una trayectoria de hacer frente a muchos intentos de ocupación, a muchos intentos de división, a muchos a muchas ocupaciones de eso que han habido, a golpes de Estado como el del 53, tiene una trayectoria larguísima que no puede llegar ahora a un país recién nacido, en términos históricos recién nacido, a querer hacer lo que le dé la gana. Por supuesto que en Irán cada uno piensa con su propia cabeza y eso lleva a que algunos sean más cercanos a las posiciones y otras a otras, porque cuando solo uno piensa una cabeza es cuando todo el mundo está de acuerdo. Cuando cada uno piensa con su cabeza, pues tienen sus propias posiciones. Pero desde luego lo que no hay es, y te digo, yo vengo ahora mismo vengo de Teherán, ¿no? Hace 3 días que he llegado allí, ¿no? Y he podido ver la situación de allí con mis propios ojos, no me lo ha tenido que contar nadie. Y he visto un pueblo unido pidiendo venganza, pidiendo el acabar con esas entidades que lo están agrediendo. Un pueblo que se ha manifestado por millones en el funeral de su líder supremo, pero por millones y millones. O sea, eso no puedes decir que ahí hay un pueblo reprimido, que es que lo llevan a la fuerza. Bueno, eso es un hecho constatable e incuestionable. Por supuesto que Estados Unidos puede pretender, no Estados Unidos, o sea, yo creo que en Estados Unidos tiene que haber alguien que piense. Estamos hablando de Trump, ¿no? Donald Trump es un hombre que se mira en el espejo y se gusta de lo guapo que es y lo rico que es y lo no sé qué, ¿no? Y esa mente es la que está ocupando. O sea, lo que nos tiene que dar miedo es que esa mente tiene acceso al botón rojo de destruir el mundo, ¿no? Eso es lo que es peligroso. Pero desde luego no van a conseguir destruir a la República Islámica de Irán, lo mismo que no han conseguido destruir a Palestina. A Palestina le están haciendo un daño tremendo, pero el pueblo palestino sabe quién es el que le provoca el daño y en cuanto pueda se va a levantar. Y el pueblo libanés, los sectores dignos, resistentes del pueblo libanés nunca van a permitir que la entidad sionista vuelva a tenerlo ocupado y pisoteado con su yugo. Mucho menos Irán con la antigüedad que tiene. O sea, que se olvide Estados Unidos de eso. Y por supuesto, el exceso de Hormuz. El exceso de Hormuz está en litigio, yo no sé quién plantea que está en litigio. Habría que preguntarle a Trump a las 10 de la mañana y habría que preguntarle a las 11 a ver qué es lo que piensa a las 10, qué es lo que piensa a las 11 y qué es lo que piensa a las 3 de la tarde. Porque dice, como tú bien has explicado, dice cosas absolutamente distintas. Lo que sí está claro es que el exceso de Hormuz lo domina la República Islámica de Irán. Y Estados Unidos puede decir, yo decido quién pase, me tiene que pagar un porcentaje, pero realmente lo que está intentando es que intenten pasar a alguien sin el consentimiento de la República Islámica de Irán para que la República Islámica de Irán tenga que responder y entonces decir, ven cómo estos son los agresores. Pero Irán no entra en esos juegos, no entra en esas provocaciones y está midiendo perfectamente la respuesta. Lo mismo que la está midiendo respecto a los bombardeos, la está midiendo respecto a cómo actuar en el exceso de Hormuz. Manu, y no va a facilitarle el relato, a Estados Unidos para aparecer como agresor, porque no lo es la víctima, es Estados Unidos e Israel quienes están agrediendo. Manu, para cerrar esta conversación, pero te lo pregunto muy breve, ¿cómo definirías tú hoy día el estrecho de Hormuz y cómo hace frente, en este caso, Estados Unidos a Donald Trump con este activo natural que obviamente le pertenece por derecho internacional también, por territorio? Bueno, Donald Trump no reconoce ningún derecho nacional ni ningún territorio. Él es el rey desnudo, que lo sabe todo el mundo, que está desnudo menos él. Ahora, si tienen sus pulsos dentro del mismo sistema del Pentágono y de la Casa Blanca y de toda esta historia. O sea, no es lo mismo a lo que está jugando el vicepresidente J.D. Vance que a lo que está jugando Marco Rubio, por ejemplo, o el propio Donald Trump. Y J.D. Vance no es que sea un pacifista, es un sionista furibundo, un belicista tremendo, pero un hombre que sabe
que Trump ha metido a Estados Unidos en un avispero, escuchando los susurros de Netanyahu, lo ha metido en un avispero del que no encuentra la salida. Y este hombre, que me parece que pretende ser presidente en el próximo mandato, pues está buscando una salida. Entonces negocia, llega luego Trump y hace lo contrario. Bueno, allá ellos. Ellos tendrán que decidir qué es lo que hacen ahora. Lo que tiene que quedar claro es que el estrecho de Hormuz está controlado por Irán, que el estrecho de Hormuz no afecta solo a Irán, sino que afecta a la economía mundial, y que Irán tiene el grifo de cerrar y abrir. Y quien está presionando para esto es Estados Unidos. Antes del 28 de febrero el estrecho de Hormuz estaba absolutamente abierto sin ningún tipo de problema. Y es después de los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán, la guerra de agresión ilegal, criminal, una violación absoluta del derecho internacional, después de eso es cuando se cierra, y cuando Irán, en un acto de defensa propio, tiene que estar jugando con ese grifo. Bueno, que cada uno adjudique las responsabilidades a quien quiera. Yo tengo claro quién es culpable aquí y quién está actuando de forma responsable. Bien, Manu Pineda, te mando un abrazo en nombre de todo el equipo Detrás de la Razón hasta Málaga en esta oportunidad. Agradecerte claramente por tu análisis y dejarte invitado para unos próximos programas que sin duda esto hoy día no sabemos hacia dónde se dirige, por quiénes son los agresores y cómo cambian de discurso día tras día. Hasta luego, muchísimas gracias, Manu Pineda. Ahí estábamos con Manu Pineda, analista internacional, también ex eurodiputado, entregándonos también un punto de vista bastante importante desde Málaga. Quiero que revisemos, de hecho, lo más reciente respecto de la postura de Estados Unidos, del propio Donald Trump, y también de lo que está ocurriendo a nivel regional. Ojo, el día de ayer veíamos cómo el propio Estados Unidos, de acuerdo a un informe de CNN, está con fuerte déficit armamentístico que podría tardar de recuperarlo en cinco años quizás. Así, ¿cómo enfrentaría otra guerra si es que se le viene encima? Hoy día vamos también a hablar sobre lo que pasa con la capacidad militar del régimen israelí. Bueno, revisemos el siguiente informe y continuamos. La crisis en el estrecho de Hormuz escala a niveles críticos. Mientras Washington endurece su retórica y Teherán reafirma su control soberano, la comunidad internacional alerta sobre el impacto devastador en la economía global y clama por una salida diplomática. El presidente estadounidense Donald Trump ha calificado las operaciones en el Golfo Pérsico como una necesidad estratégica para doblegar la resistencia iraní, apostando por una estabilización del mercado petrolero a corto plazo. Es una operación militar. Es increíble. Muchos pensaron que el petróleo subiría a $350 el barril, pero hoy los precios se mantienen controlados. Tomamos medidas firmes porque no obedecieron lo que debían. Teherán sostiene una postura clara. Irán considera el estrecho de Hormuz un patrimonio nacional innegociable y cualquier intento de desviar el tránsito marítimo es visto como un acto hostil. El estrecho de Hormuz pertenece a Irán y ninguna potencia puede arrebatarle su soberanía. Desviar el tránsito marítimo equivale a malvender uno de los principales patrimonios nacionales del país. Mientras tanto, nuevos reportes añaden incertidumbre al teatro de operaciones. Un informe de la radio del ejército israelí ha confirmado una crisis operativa interna, con unidades de reserva diezmadas y equipos fuera de servicio. El sistema de reservistas está al borde del colapso. Operamos muy por debajo de nuestra capacidad. Los comandantes reportan escasez crítica de personal, tanques dañados y falta de equipo en sectores clave del Líbano. Desde Moscú, el Kremlin advierte sobre el peligro actual. Rusia señala que los esfuerzos diplomáticos previos han quedado sepultados por el reinicio de las hostilidades. Reiteramos que el enfoque de escalada en respuesta a la escalada es insostenible. Esta crisis amenaza la resolución de conflictos regionales y golpea directamente a las economías más vulnerables del mundo. Pakistán se suma a la presión diplomática, insistiendo en que el memorando de Islamabad
sigue siendo el único camino viable para evitar un colapso en el suministro energético global. Un conflicto renovado no sirve a los intereses de nadie. Urgimos a las partes a ejercer máxima moderación y retornar al diálogo técnico para garantizar la seguridad marítima y la estabilidad global. Con el estrecho de Hormuz bajo llave y la diplomacia en terapia intensiva, el mundo observa con inquietud. La pregunta no es quién controla el paso, sino cuánto tiempo podrá resistir la economía global antes de una ruptura total. Bien, vamos a continuar revisando parte también de las reacciones a nivel internacional. Vamos a tomar contacto con Nicolás Hadua, profesor de Economía Política, analista internacional. Nos contactamos con él desde la ciudad de Valparaíso, en Chile. Entiendo que obviamente están en Chile viviendo momentos bastante complejos, fuertes lluvias, vientos bastante potentes y hay una alerta sobre todo. Así que le agradecemos por establecer esta jornada, este contacto. Nicolás Hadua, aquí te tenemos en Detrás de la Razón, pese a el fuerte temporal que están viviendo allá. Muchísimas gracias por responder. ¿Cómo estás? No, gracias a ti, Jaime, un agrado estar con ustedes, a pesar, como tú bien dices, de este tremendo temporal que hay en Chile en este momento, nunca visto, pero bueno, acá estamos, nada comparado con lo que viven ustedes con las agresiones, así que feliz de estar aquí con ustedes. Bien, Nicola, vamos a pasar por varios puntos en esta parte del programa, pero primero que todo quiero ir con estas declaraciones del propio Donald Trump, y partamos con eso. Es una operación militar, y quiero citar textual, por eso lo voy a leer. Es increíble. Muchos pensaron que el petróleo subiría a $350 por barril, pero hoy los precios se mantienen controlados, según el inquilino de la Casa Blanca. Tomamos medidas firmes porque no obedecieron lo que decían. Lo afirma el propio Donald Trump, siempre con este tono amenazante. El cierre de la vía marítima siempre fue, Nicola, sin duda una opción que estuvo sobre la mesa, pero nunca llegó a concretarse hasta que las propias decisiones del inquilino de la Casa Blanca llevaron a, en este caso Irán, a tomar el control de este espacio que territorialmente le pertenece. Hoy día también hay otro punto y que es otro elemento que podría sumarse, que no sé si Estados Unidos o Israel lo tienen totalmente analizado o no lo creen probable, que es lo que pasa con el estrecho de Bab el-Mandeb. Si el estrecho de Hormuz controla el 20% de los hidrocarburos, Bab el-Mandeb el 12%, sería el 32%. ¿Cómo ves tú en este caso? ¿Hay conciencia que también podría llegar a cerrarse el estrecho de Bab el-Mandeb frente a esta hostilidad y obstinamiento de Estados Unidos? Mira, Jaime, el Bab el-Mandeb, si bien es cierto, pasa una parte de la energía por ahí, también pasa el 30% del comercio mundial. O sea, no es algo muy simple. Ahora, evidentemente que es una alternativa que está vigente, absolutamente vigente, y creo que podría llegar Yemen a cerrar el Bab el-Mandeb. Por esa razón es que Estados Unidos con la entidad infanticida criminal están tratando de crear un estado llamado Somalilandia, que es una estupidez que se le ocurrió a Donald Trump y a Benjamín Netanyahu para crear allí una alternativa de control de Bab el-Mandeb. Eso por un lado. Por otro lado, ya le encargaron a uno de sus sicarios en Medio Oriente, Arabia Saudita, para que atacara a Yemen como una forma de amedrentarlos y decirles, bueno, acá te podemos abrir otra guerra si es que tú insistes o tuvieras la intención de cerrar Bab el-Mandeb. Pero estos países tienen mala memoria. Arabia Saudita perdió desastrosamente una guerra allí con Yemen. Y Donald Trump, Jaime, una persona que cuando niño vio muchas películas de cowboy y después se hizo adicto a las películas de Terminator, no logra ver la realidad en su verdadera dimensión en el terreno. Estados Unidos
con todo lo que está haciendo, lo único que hace es reforzar a Irán, lo único que hace es reforzar a Yemen y más aún, hacer que muchos países se den cuenta, como el mismo caso de Pakistán y otros, que se dan cuenta de que Estados Unidos es, junto con la entidad criminal, la fuente de todos los males en la zona, Jaime. Bien, Nicola, te habla Osvaldo. Jaime, bueno, me lo trajiste a la memoria, así que también aprovechamos de mandarle muchos saludos a Jaime. Perdón, Osvaldo, discúlpame. No te preocupes, tenemos mucho cariño también con Jaime, así que le mandamos un fuerte abrazo. Nicola, en este mismo sentido, ¿a qué estaría jugando desde tu punto de vista, en este caso Estados Unidos? Porque para muchos esta situación podría extenderse sin duda hasta por lo menos noviembre en este tire y afloje de amenazas, de ataques localizados, en este caso en el sur del país. Estoy hablando de noviembre por las elecciones de medio término. No le conviene abrir un frente como tal y confrontarse a un Irán cuando literalmente las elecciones de medio término, Nicola, están a la vuelta de la esquina. Hoy día ya estamos terminando literalmente este mes de julio, ya estamos en la primera quincena y de aquí en adelante o hace campaña o no es que él pierda poder dentro de Estados Unidos, sino que todo su conglomerado lo va a perder. Estoy hablando de los republicanos. Así es. Mira, Osvaldo, te reitero las disculpas. No, para nada. El caso concreto es que los republicanos, incluso al interior de su partido, ya hay algunos que están pidiendo que se controle a Estados Unidos, a Donald Trump en la guerra con Irán, porque ya se dan cuenta de lo que está funcionando es el caso Epstein y no los intereses de Estados Unidos. Allí lo que está haciendo Donald Trump es actuando por encargo de Benjamín Netanyahu y no representa los intereses de su pueblo. Fíjate que yo en las marchas que se hacen en Estados Unidos en protesta por la guerra y otras situaciones, si tú observas las pancartas que la gente escribe, Osvaldo, generalmente vas a leer que dice no más guerra por Israel, o otras pancartas decían no more blood for Israel, no más sangre por Israel. O sea, ya hay una claridad de que el verdadero frente de los males allí es el Estado criminal infanticida y que Estados Unidos es arrastrado y además están relacionando cada vez más a esta situación con el caso Epstein. O sea, la coalición Epstein hace que Estados Unidos, como ejército terrorista que es, esté en una guerra que no obedece a los intereses del pueblo norteamericano, Osvaldo. Ahora, Nicola, tú dices algo importante también en el sentido en que gracias, en este caso, a Donald Trump, que prestó oídos, en este caso, a Benjamín Netanyahu, Netanyahu estaría encabezando el primer gabinete que logra llegar a término, si no me equivoco, en los últimos 50 años allí en Israel. A ese punto ha llegado el apoyo de Donald Trump, en este caso, con el régimen israelí. No es menor todo lo que ha arriesgado el propio Donald Trump con seguir obedeciendo, en este caso, las directrices que vienen, en este caso, del gabinete sionista. Ahora, te llevo puntualmente a eso, porque el día de ayer nosotros veíamos un informe publicado por CNN, medio estadounidense obviamente, sobre el arsenal de Estados Unidos que dicen que está al límite tras esta operación de furia épica. Sus reservas de interceptores patrios, de THAAD, han caído al 50%, mientras que la producción actual sería incapaz de cubrir este gasto y reponerlo significaría por lo menos 5 años. Eso por una parte. El otro socio de esta coalición, y estoy hablando en este caso de Israel, lo dice la radio del ejército israelí, ha confirmado una crisis operativa interna con unidades de reserva diezmadas y equipos fuera de servicio. El sistema de reservistas estaría al borde del colapso. Son fuentes de cada uno de estos agresores en este caso.
¿Qué pasa hoy día desde tu punto de vista con esta coalición que sigue mostrándose con este afán de ataques, de ser los fuertes del mundo, cuando el arsenal en Estados Unidos dice lo contrario, cuando las reservas militares en Israel dicen lo otro? Sí. ¿Me escuchas, Osvaldo? Sí, perfecto. Ya. Mira, Osvaldo, acá hay una situación bastante clara. Ellos a lo que están jugando en este momento es a que los traidores árabes hagan el trabajo sucio por ellos. Ya ves tú lo que está pasando en Líbano, ya ves las presiones que hay sobre los cortacabezas en Siria para que entren en guerra con Hezbollah. Ya ves que hay invitado una delegación iraquí a Estados Unidos para tratar y conversar sobre el desarme de Hashad al-Shaabi. Y Arabia Saudita, después de un viaje a Estados Unidos, vuelven y al poco andar atacan militarmente el aeropuerto de Sanaa en Yemen. Así es. O sea, más claro echarle agua. Ellos están ahora apostando no a ganar una guerra a ellos porque saben que la tienen perdida. Ellos están apostando a que los países árabes hagan el trabajo sucio para el Estado infanticida y para Estados Unidos. Eso va a ser levantar una piedra y dejarla caer sobre los pies, porque también hay gente que se está rebelando al interior de esos países. De modo que todo esto, la pedofilia de Donald Trump, la artimaña del Mossad para mantener a Donald Trump chantajeado, todo eso está llevando la zona a un tremendo colapso, pero ese colapso terminará siendo en favor del Frente de la Resistencia. No solo Osvaldo tienen serios problemas con los reservistas, tienen serios problemas, Osvaldo, con la economía. 70.000 empresas quebradas, la mayor cantidad de judíos que han salido de Palestina ocupada son jóvenes que eluden, que no quieren ir al servicio militar, que no quieren ir a la guerra. 300.000 de ellos ya han llegado a la Argentina y muchos más que se están repartiendo. También le hace falta mano de obra para echar a andar la economía. Por lo tanto, el Estado infanticida primero apostó a que Estados Unidos haga el trabajo sucio por ellos. Y ahora Estados Unidos y los infanticidas esperan que los traidores árabes hagan el trabajo sucio por ellos, Osvaldo. Ahora, me quedan dos puntos que abordar que son importantes, así que te voy a llevar con eso rápido. Desde Moscú, por ejemplo, el Kremlin advierte sobre el peligro actual, dice. Rusia señala que los esfuerzos diplomáticos previos han quedado sepultados por el reinicio de las hostilidades. Así lo dijo María Zaharova. Reiteramos, dice, que el enfoque de escalada en respuesta a la escalada es insostenible. Esta crisis amenaza la resolución de conflictos regionales y golpea directamente a las economías más vulnerables del mundo. ¿Cómo ves la postura de Rusia en este caso respecto, sin duda, de la situación actual en la que dice se está sepultando todo el trabajo que se hizo previo? Claro. O sea, bueno, en ese aspecto es real. Todo lo que se hizo se está sepultando. Pero y también es real que las economías del mundo se están resintiendo. Ahora, el tema va en que las economías se están resintiendo por lo que pasa en el Estrecho de Hormuz, por la guerra de agresión en contra de Irán, también por lo que ocurre en Ucrania, que también es fuerte eso. De modo que en este instante la voz de alarma principal es evitar que la conflagración salte a otras partes y además que van a empezar pronto a tener problemas serios en las próximas elecciones que se vayan haciendo en Europa. Europa es un país, es un continente que todos sus países se han visto muy afectados económicamente, se han visto precarizados su existencia
se ha visto la economía de esos países que todo se ha encarecido y se va a seguir encareciendo cada vez más. Pero pronto van a haber elecciones en Francia, por ejemplo, y se teme el resultado de todas esas elecciones. En el propio Reino Unido, en España. Entonces, ya esto no se sostiene. Lo que hace Rusia es una voz de alarma, pero también esa voz de alarma, Osvaldo, apunta a un hecho bastante grave. Además, no nos olvidemos que tanto la entidad criminal como el ejército terrorista norteamericano y algunos otros que se han puesto a su servicio, como Azerbaiyán, están preparando el corredor Chengiz-Sur, que es trasladar petróleo y gas directamente hasta Turquía. Eso explica la guerra en Nagorno-Karabaj, porque por ahí tenía que pasar todo. Entonces, ¿qué implica eso? Implica que van a tratar de destruir el comercio de Rusia. Por lo tanto, Rusia no lo va a permitir. O sea, ¿qué digo con este ejemplo? De que estas aventuras guerreristas del fanático de las películas de cowboy y del sinvergüenza, del delincuente Netanyahu, están llevando a todas las economías del mundo a un colapso, tremendo colapso, que no le favorece absolutamente a nadie. De modo que, claro, concuerdo con el diagnóstico que hacen, pero esto no puede seguir así. Vale decir, el Estado terrorista debe sí o sí reconocer los derechos de la soberanía iraní sobre el estrecho de Hormuz. Eso es territorio de Irán y de Omán, no es Norteamérica. Estados Unidos está a más de 12.000 kilómetros de distancia, no tiene ninguna soberanía allí, no tiene por qué venir a imponer allí condiciones. Eso parte por ahí. Y lo segundo es retirar sus fuerzas de la zona y controlar a su sicario, el Estado criminal israelí, que también es fuente de todos los males. Nicolás, me queda un minuto, pero te lo pregunto de todas maneras porque es importante el rol en este caso de Pakistán, que se suma a la presión diplomática hasta el momento, insistiendo en que el memorándum de Islamabad sigue siendo el único camino viable, dice, para evitar el colapso en el suministro energético mundial. ¿Cómo definirías tú a estas alturas el pacto firmado en junio, que muchos dicen ya está literalmente sepultado, pero otros siguen entendiendo que podría resurgir algo si es que se llega a modificar cada una de las posturas? Te lo pregunto muy rápido eso. Sí, Pakistán ha entendido claramente el daño que le hace Estados Unidos y la entidad infanticida a todo el mundo, pero también se lo hacen a ellos, porque todo esto apunta, y lo hemos conversado en otras oportunidades, a tratar de entorpecer, paralizar o desarmar la nueva ruta de la seda china, que uno de los principales que se beneficia de eso es Pakistán. Por eso que India interviene cada cierto tiempo también, aliándose con los infanticidas, producto del robustecimiento de Pakistán. Pakistán va a ser muy beneficiado en lo económico y, si se dan cuenta, está distanciándose de Estados Unidos lentamente. O sea, lo bueno de todo esto, Osvaldo, es que los países se están dando cuenta de lo que es el Estado infanticida y el ejército terrorista que está en la zona provocando caos constantemente, Osvaldo. Bien, Nicolás Hadua, nos vamos a quedar con eso el día de hoy. Quiero agradecerte en nombre de todo el equipo de Detrás de la Razón, mandarte un fuerte abrazo hasta la ciudad de Valparaíso, ahí en Chile, y quedamos pendientes y siempre en contacto contigo para nuevos análisis. Hasta la próxima. Gracias, Osvaldo. Igual un gran saludo a todo el equipo. Bien, y ahí teníamos entonces Nicolás Hadua, nos acompañaba, analista internacional, profesor de Economía Política, también para profundizar sobre cómo está esta situación actual, cómo se va movilizando finalmente este mapa regional y hasta dónde son capaces de llegar, en este caso los agresores, con las amenazas hacia Irán y la respuesta que Irán está dispuesto a entregarles por cada una de las agresiones al territorio. Nos quedamos con eso el día de hoy. A ustedes muchísimas gracias. Los dejamos invitados a encontrarnos aquí mañana en Detrás de la Razón